Sectas heréticas, clase 7, audio 2. Veamos ahora qué es lo que los testigos de Jehová creen acerca de Jesucristo. Ellos niegan la deidad de Cristo. Para ellos el único Dios es Jehová. Sin embargo, la Biblia nos dice que Jesús es Dios con nosotros, es igual al Padre y que es creador, sustentador y eterno. Veamos lo que nos dice acerca de que es Dios con nosotros. Eso lo podemos leer en Mateo en el capítulo 1 en el versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es lo que se dice del Señor Jesucristo, que Él es Dios con nosotros, a pesar de que ellos nieguen su deidad, ¿cierto? Pero además también nos decía que Jesús es igual al Padre. Eso lo podemos ver en Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 28 en adelante, que dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Así que acá vemos al Señor Jesucristo hablando. Esto queda registrado en la palabra de Dios y es la enseñanza para nosotros. Vemos que Él es igual al Padre, porque dice: y yo les doy vida eterna. Es Jesús el que da vida eterna. Eso lo hace coigual con Dios. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así como estamos en las manos de Dios nuestro Padre, también estamos en las manos del Señor Jesucristo. Y nadie nos puede arrebatar de su mano. Eso lo hace igual a Dios, ¿no? Además, claramente después Él mismo dice: yo y el Padre, uno somos. También mencionábamos que la Biblia nos enseña que Él es creador y sustentador eterno. Fíjense cómo dice en Colosenses en el capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es creador, todas las cosas en Él fueron creadas. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ellos niegan la deidad del Señor Jesucristo, creyendo que Dios es el único Dios, que Dios el Padre es el único Dios. Pero la Biblia nos enseña claramente que Jesús es Dios con nosotros, que Él es igual al Padre y que además es creador, sustentador y que es eterno. Pero, según ellos, Jesús es un arcángel creado por Dios, que vivía en el cielo como una criatura espiritual y que antes se lo conocía como el arcángel Miguel. Pero esta nueva creencia de que Jesús sería un ángel creado por Dios o el arcángel Miguel es una nueva creencia que no solo se corre a un lado de lo que siempre se enseñó y se creyó, sino que también contradice la misma palabra de Dios, que prohíbe la adoración a los ángeles. Y eso lo vemos en Mateo en el capítulo 4, versículo 10, cuando Jesús es tentado por el diablo, que le responde diciendo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Acá vemos claramente que no es posible adorar a los ángeles, sino que solamente al Señor tu Dios adorarás, dice, y a Él solo servirás. Y contrariamente a todo esto, lo que sí vemos en las Escrituras es la ordenanza de que los ángeles sí adoren a Jesucristo. Y esto lo vemos en Hebreos en el capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. En este versículo vemos claramente que dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. El Señor Jesucristo, el primogénito de Dios introducido en este mundo, es digno de la adoración de los propios ángeles, con lo cual es una contradicción establecer una doctrina que diga que Jesús es un ángel, en lugar del Hijo de Dios, que merece la adoración incluso de los propios ángeles, ¿no? Bueno, sigamos. Ellos además niegan la resurrección física de Jesucristo. Piensan que al desmaterializarse el cuerpo humano, volvió a su estado invisible espiritual. Así no corrió el riesgo de ser disuelto en los gases por los rayos cósmicos del espacio, dicen ellos, ¿no? Esto lo hizo Dios para engañar supuestamente a los discípulos, para que no sea un obstáculo para la fe. Bueno, es lo que ellos creen, ¿cierto?
Ellos toman 1 Corintios capítulo 15, versículo 39 al 41 para sostener esta creencia. Leamos lo que dice. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Toman también el versículo 50 del mismo capítulo que dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ellos toman estos textos para negar la resurrección física del Señor Jesucristo. Sin embargo, en la realidad, a lo que se refieren estos textos es a la naturaleza pecaminosa que tenemos al estar sin Cristo. Es interesante que según 1 Corintios, en el capítulo 15, a partir del versículo 13, dice que si Cristo no resucitó, es vanidad la predicación y es vanidad la fe, y que además nosotros seríamos hallados falsos testigos de Dios y que continuaríamos permaneciendo todavía en nuestros pecados. Negar la resurrección del Señor Jesucristo nos coloca nuevamente en serios problemas. Leamos lo que dice el texto, 1 Corintios capítulo 15, versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis en vuestros pecados. Bueno, esto es lo que ellos creen acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Niegan que haya sido una resurrección física, pero ya vimos el texto bíblico que nos enseña que seríamos hallados falsos testigos de Dios si es que Cristo no resucitó.